La ingeniería genética o tecnología de ADN recombinante es el conjunto de técnicas de laboratorio que permiten tomar un gen determinado de un genoma e introducirlo en el genoma de otro organismo, agregando una característica o modificándola de forma controlada para que resulte más beneficiosa. Antes de producir alimentos, la ingeniería genética se ocupó de la medicina. ¿Sabías que hay muchos medicamentos producidos por bacterias? Sí, es el primer producto medicinal que salió a la venta y lo usan los enfermos, es la insulina humana. Y esto se hizo aislando el gen de la insulina de páncreas humanos, separándolo y colocándolo en una bacteria que se llama Escherichia coli para producir en grandes cantidades la insulina humana. Hasta ese momento no se usaba la insulina humana, no se podía hacer porque era sacar páncreas humanos, lo cual era imposible, y se estaban usando lo de los animales. Entonces esto, además de tener una gran ventaja en medicina, sobre todo lo que trajo es una revolución tecnológica y de producción. Después están todas las ramas que se llaman interferones o linfoquinas, que son proteínas que tienen que ver con nuestro sistema inmune y que se los está utilizando fundamentalmente para tratamientos con enfermedades virales o infecciones virales y enfermedades oncológicas, tratamientos en cáncer. Después hay vacunas, por ejemplo, la vacuna hepatitis B. Bueno, podría seguir varios nombrando que son los que se llaman los biofármacos o terapéuticos. Y después vienen todas las nuevas corrientes que se van a ir desarrollando, como por ejemplo lo que se llama terapia génica, que es cuando uno tiene una enfermedad genética, entonces tiene una mutación que le produce, por ejemplo, una hemofilia. Uno puede pensar en que introducimos el gen no mutado y la hemofilia se cura. Los únicos casos hasta ahora que viven y que se han aplicado es lo que fue famoso con el chico de la burbuja, que nació con una enfermedad hereditaria del sistema inmune, que no podía fabricar sus respuestas y vivir en un medio contaminante como es el nuestro, mueren. Entonces ahora hay 4 o 5 chicos tratados en los cuales se le introdujo el gen de la enzima que necesitan para fabricar todo su sistema inmune y los chicos viven bien. Es un nuevo concepto además que trae la biotecnología, que es el ADN no solo como nuestra información genética, sino como medicamento. Entonces, porque ahí empieza a haber una nueva biología, en la cual se empieza a hablar de la genómica funcional, en las cuales el genoma hoy en día sería como un diccionario, tener todas grandes enciclopedias con todas las letritas de nuestro alfabeto genético. Pero más en el campo médico va a traer nuevos medicamentos, mucho más precisos, va a tener nuevas vacunas, todo esto ya está en desarrollo fuertemente, porque se estudian los genomas humanos con los genomas bacterianos, cómo interaccionamos con los huéspedes, cómo evolucionamos. Eso lleva a una medicina evolucionista, es decir, nosotros no estamos aislados, somos parte de esta naturaleza, entonces estamos metidos en este mundo, cómo nos relacionamos con los otros genomas, que son los que Pasteur decía que nos atacaban, pero tal vez no nos ataquen, tal vez tengamos una forma de vida con ellos. Ahora que vamos conociendo un poco más sobre los campos de aplicación de la ingeniería genética, veamos cómo genes de organismos no vegetales, como por ejemplo de bacterias, se pueden insertar en las plantas. Es como cuando en la computadora utilizamos las técnicas de copiar y pegar. Tal es el caso del Bt, una bacteria común del suelo que produce proteínas tóxicas para ciertos insectos. Cuando los genes de esta bacteria se insertan en la cadena de ADN de la planta, esta puede protegerse sola y no es necesario usar insecticidas químicos. Las técnicas de ingeniería genética se pueden usar para solucionar una gran variedad de problemas. Ustedes saben que las plantas se enferman de muchas cosas, se enferman con virus, se enferman con hongos, se enferman con bacterias, de la misma manera que los humanos o los animales se enferman. Uno lo que puede hacer es estudiar, digamos, cómo otros animales u otras bacterias se defienden contra sus enemigos naturales y usar esa información para lograr que una planta que a priori no tiene esa capacidad logre defenderse contra estos patógenos determinados. Como ustedes saben, el maíz, por ejemplo, es un cultivo de verano y durante el verano hay días frescos del verano que hacen que el rendimiento del maíz baje drásticamente. Entonces, si uno logra aislar la información que tiene el pasto patagónico, digamos, que hace que ese pasto resista el frío
y introducir esa información en el maíz y lograr que el maíz resista a esos días frescos del verano, digamos, eso implicaría que no se pierda, digamos, producción del maíz si es que toca un verano fresco, por ejemplo. Uno lo que tiene que hacer es introducir toda esa información adentro de, en principio, una única o unas pocas células de la planta que uno quiere transformar. Las células de las plantas son totipotentes, eso quiere decir que a partir de una única célula, uno manipulando las condiciones de cultivo de esa única célula, puede lograr que esa célula se divida miles de veces y dé origen a una planta entera. Esa planta va a tener esa información genética que uno introdujo en cada una de todas sus células. Con esta serie de herramientas, uno lo que puede hacer es saltar la barrera de especies, o sea, uno puede aislar información genética de una bacteria y lograr expresar esa información genética en una planta. Hacer la planta transgénica por ahí lleva un año, pero después la evaluación lleva años, porque además, digamos, una vez que uno tiene la autorización por parte de la CONAVIA para hacer el ensayo, uno tiene que hacer el ensayo a campo y comprobar que realmente esa planta tiene las características que uno desea, ¿no? Los genes forman parte de las células forman parte de los alimentos. En consecuencia, sí, comemos genes. O sea, los alimentos transgénicos sufren todos los controles que sufre un alimento común, más otros controles que son específicos para los transgénicos. O sea, yo creo que incluso están mucho más controlados que muchísimos otros alimentos. Aparte del campo o la medicina, hay otras industrias que se pueden ver beneficiadas aplicando biotecnología a sus procesos. Como la industria textil, con colorantes biológicos, la industria plástica, con plásticos biodegradables, la construcción, con nuevos materiales inteligentes, o el área energética, con combustibles biológicos elaborados a partir de plantas, biodiesel o alcohol etanol. La biotecnología y la ingeniería genética abarca todo, desde el mundo más cercano y familiar hasta el futuro en que viviremos. Un futuro en el que los avances de la biotecnología nos permitan contar con tomates que se rieguen con agua salada, papas fritas que absorban menos grasas, alimentos más seguros y nutritivos y hasta frutas que nos vacunen contra la hepatitis, el cólera o nos protejan de las caries. La vida continúa y la evolución no se detiene. La biotecnología, aplicada con ética y responsabilidad, seguirá siendo uno de los mejores aliados de la naturaleza. El hombre busca por todos los medios a su alcance vivir en un mundo mejor y para ello utiliza su herramienta más poderosa, la creatividad sumada al conocimiento, y así llegar a donde lo lleve su imaginación.